Ok, ahora ya les voy a compartir, es que estaba preparando unas laminitas. Sale. Miren, nos quedamos. Déjenme arreglar todo mi chiquero que tengo acá. Aguántenme las carnitas. Este es su examen. Sale. A ver, entonces nos quedamos lo que quiero compartir es esto. Ok. Estamos iniciando con el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, ¿ok? Y ya quedamos, esto nada más es un resumen de lo último en lo que nos quedamos la clase pasada, y ya quedamos que el sistema de responsabilidades de los servidores públicos en principio significa la obligación que tienen las personas servidoras públicas de cumplir con una competencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona servidora pública? Pues cumplir con las obligaciones que están establecidas en la norma. ¿Con qué finalidad hay que cumplir esas obligaciones? Pues con la finalidad de tener una mejora en su desempeño, con la finalidad de que haya una mejora continua, y acuérdense que el concepto de mejora continua lo puse adrede porque pues tiene que ver con esta materia, está vinculada con el control interno, es decir, está vinculada con las funciones que realizan los órganos internos de control, pero que también es una función primordial de cada ente público, vuelvo a aclarar, relacionada con el control interno, y con el cumplimiento de esas obligaciones lo que se logra también es una mejora administrativa, ¿ok? Se trata de proporcionar también adecuadamente el servicio público. Y en realidad, todo lo que está en todo lo que está del lado izquierdo de la lámina, en realidad es lo que debemos ver los servidores, las personas servidoras públicas. Debemos ver a la responsabilidad en este sentido positivo. Pero yo les decía que yo no quiero decir la palabra desvirtuar, sino quiero decir que nos hemos preocupado un poco menos por la responsabilidad en este sentido positivo. ¿Qué quiero decir con ello? Nos hemos preocupado en los últimos años más por sancionar a las personas que cometen actos de corrupción que por mejorar el desempeño. Cuando en realidad, si yo mejoro el desempeño, pues evito actos de corrupción. Si yo mejoro el cumplimiento, pues evito actos de corrupción. Si yo mejoro la programación de las actividades de las personas y su evaluación constante, se supone que evito la corrupción. Entonces, lo que está en el siguiente, en la siguiente columna, la que está del lado derecho, es cómo vemos ahora a la responsabilidad. La vemos como una acción o una omisión por la cual el actor o el gestor de lo público o el gestor público debe responder. Y en este sentido la vemos como el concepto de, se me fue la palabra, recuerden el concepto que tiene que ver con responsabilidad de los actores por sus acciones. Ay, díganmelo por favor, díganmelo que se me fue de la mente este Alzheimer. ¿Qué es accountability? Lo tengo aquí, pero en inglés, pero ¿no se acuerdan? Accountability en español. Rendición de cuentas. Gracias. Entonces, implica, lo hemos visto ahora y le hemos dado un mayor peso a la rendición de cuentas. Pero al inclinarnos de este lado de la balanza, es decir, de la responsabilidad en un sentido negativo,
Pues entonces estoy dándole mayor peso al derecho disciplinario. Y el derecho disciplinario lo que ve pues son las sanciones en las que incurren las personas servidoras públicas y se preocupa por ver cómo van a resarcir sus daños o se preocupa por encarcelarlas en caso de que cometan ilícitos o se preocupa por sancionarlas ya sea inhabilitándolas o destituyéndolas de su cargo y son las responsabilidades administrativas y políticas. Entonces, señores, solamente para efectos didácticos, clasificamos a la responsabilidad en un sentido positivo y en un sentido negativo. Solamente, vuelvo a repetirlo, para efectos didácticos, para que me la distingan, porque en realidad el sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas abarcan estos dos aspectos, el positivo y el negativo. Se los divido para que empiecen a vislumbrar, a observar, a delimitar cuál es una y cuál es otra. Pero el sistema de responsabilidades abarca ambas cosas. El cumplir con tus obligaciones, es decir, el cumplir con tu competencia y el cumplir con todo un sistema de sanciones, o más bien evitar un sistema de sanciones para que no incurras en la responsabilidad vista desde el punto del derecho sancionatorio. ¿Estamos en lo claro? Y entonces yo les decía en la última clase que hay algunos conceptos vinculados con la competencia de los servidores públicos. ¿Cuáles son estos conceptos que se vinculan con el sistema de responsabilidades de servidores públicos? Pues el principio de legalidad, el de establecer límites al poder de las autoridades administrativas y el de sistemas de responsabilidades. Entonces, déjenme ponerle aquí. Vamos a ponerle, déjenme quitar esto. Vamos a ponerle sistema, voy a ponerle sistema de responsabilidades. Y obviamente, si nada más pongo sistema de responsabilidades, ya quiero que aquí lo vean en sus dos acepciones didácticas, ¿ok? En la positiva y en la negativa. Entonces, ¿por qué la legalidad es un punto de vista? La legalidad es un concepto vinculado con el sistema de responsabilidades, porque todo el actuar de un servidor público o de una persona servidora pública está establecido en una norma jurídica. Y el principio, les he dicho muchas veces, el principio que opera para las personas servidoras públicas es que solamente pueden hacer aquello que les está permitido. ¿En dónde? En una norma jurídica. ¿Qué tipo de norma? No importa. Puede ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser una ley general, puede ser una ley federal, puede ser un reglamento, puede ser un manual, puede ser una circular, siempre y cuando para que sea vinculante, siempre y cuando esté publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿ok? Si no, no es vinculante para las personas, servidoras públicas. Y esa norma debe reunir las características que toda norma tiene para que se considere que hay un Estado de Derecho. Entonces, toda norma tiene que ser general, no tiene que ser aplicada a un solo acto o a una sola persona. Tiene que ser impersonal, es decir, la norma tiene que estar dirigida a todas, en el caso que estamos viendo, a todas las personas servidoras públicas o a toda la población. Tiene que ser abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que no está dirigida a un sujeto determinado o no está dirigida a un acto determinado. Y tiene que emitirse en forma anticipada.
Es decir, yo no puedo decir ahorita que voy a sancionar a todas aquellas personas que no entregaron su examen a tiempo, porque entonces va dirigida mi sanción a 2 personas nada más. Ellas ya saben quién son. Y entonces eso no dejaría un Estado de Derecho para los sujetos a los cuales está dirigida la norma o para la población. ¿Ok? Entonces, toda norma jurídica debe tener estas características: general, impersonal, abstracta y anticipada. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de dar certeza jurídica. ¿Qué hubiese pasado si yo desde el principio, cuando hicieron ustedes el examen, les hubiera dicho: quien no entregue su examen a tiempo está reprobado? Pues entonces estarían reprobados. Pero si lo digo en este momento, estoy creando una inseguridad jurídica a las personas. ¿Por qué? A ustedes, en este caso, porque no tenían el conocimiento completo de todo lo que de todas las consecuencias que se podían generar si no entregaran su examen. Lo mismo sucede con las personas servidoras públicas, o lo mismo sucede en el derecho privado. Cuando no está una norma dada en forma anticipada, en forma general, en forma impersonal, en forma abstracta, lo que genero es incertidumbre. Y con la incertidumbre genero inseguridad también jurídica, ¿ok? Bueno, entonces tengo mi primer principio con el que se vincula el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, que es el principio de legalidad. El primer concepto, perdón, es el concepto de legalidad. El segundo concepto con el que está vinculado nuestro sistema de responsabilidades es con los límites al poder. ¿Y para qué me sirve establecerle límites al poder? Si yo no le establezco una competencia a cada ente público, lo que estoy dejando es una actuación ilimitada. Si yo no le pongo un límite al titular del Ejecutivo Federal, pues él podría hacer todo lo que se le viniera en gana, pues ya casi más o menos, pero bueno. Entonces tiene límites en su poder. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar arbitrariedades. ¿Y cómo delimito ese poder? ¿Cómo lo acoto? ¿Cómo lo restringo? Pues con la competencia. Entonces, fíjense ustedes que ya saqué muchas veces el concepto competencia, que ahorita lo vamos a ver acto seguido después de esta lámina. Entonces, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos también debe tener un límite en la actuación de las personas servidoras públicas, con la finalidad de evitar que sean arbitrarias y que no se excedan en sus poderes, ¿ok? Y todo esto que me proporciona, lo que yo ya les comentaba, certeza y seguridad jurídica. Y en caso de no cumplir, bueno, pues activo el sistema de responsabilidades en su aspecto negativo. ¿Para qué me sirve conocer estos conceptos que están vinculados con el sistema de responsabilidades de los servidores públicos? Pues para generar un Estado de Derecho. Entonces, se los pongo de esta manera porque no quiero que ustedes, como personas servidoras públicas que van a ser en un futuro, solamente restrinjan el concepto de Estado de Derecho al de legalidad. Estado de Derecho, yo muchas veces en mis cursos, en los diversos cursos que tengo, se los dibujo en el pizarrón como con un círculo. Hay una norma jurídica porque esa norma jurídica me da la certeza. ¿Me da la certeza de qué? De cuál es el límite que tiene en su actuar una persona servidora pública. Y si esa persona se excede de esos límites, entonces sé que alguien me puede defender. Y en caso de que esta persona servidora pública se exceda, pues también saber que no solamente tengo un mecanismo de defensa contra ella, sino que también hay un mecanismo en el que se le puede sancionar por ese actuar arbitrario. Y todo esto me deja en un centro al Estado de Derecho. Entonces, Estado de Derecho no solamente es que ustedes digan, mi actuar está establecido en una norma jurídica. No. Estado de Derecho significa, hay una norma jurídica,
hay un reparto de facultades que en este país se da en tres poderes constituidos. ¿Cuáles son los tres poderes constituidos? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Qué es lo que hago con ellos? Limito competencias, pero también sé que existen otro tipo de órganos que no solamente son poderes constituidos, están los órganos constitucionales autónomos, están los tribunales administrativos. ¿Eso para qué? Para entonces saber cuáles son las facultades de ellos y cuáles son los derechos de las personas que están del otro lado del estanquillo, es decir, para la población, para los que no son personas servidoras públicas. Y entonces, si no actúan en forma debida, pues aplicarles el sistema de responsabilidades desde un punto de vista negativo. Y entonces, ¿qué es la competencia de la que tanto he estado hablando o mencionando en este momento? Pues la competencia sería un conjunto de facultades. ¿Dónde se determinan las facultades? Viridiana, ¿dónde se determinan las facultades de las personas servidoras públicas? ¿Dónde? ¿Dónde pueden estar determinadas las facultades de las personas servidoras públicas? Hello. A ver, alguien. En las En la leyes ley general. orgánicas, los reglamentos internos. Pues ahí están. ¿En dónde? Fíjense, ¿en dónde? Pirámide kelseniana. ¿Dónde? En la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa estaría. Esa, sí, Enrique, pero esa está aquí, mira. Entonces, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿qué es en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, pero para que no me la citen una por una, entonces digamos que aquí tenemos que ver toda nuestra pirámide kelseniana que ustedes vieron en esos primeros semestres de la carrera, ¿ok? Empecemos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Puede también estar en tratados internacionales siempre y cuando el asunto sobre el que se está accediendo tenga que ver con derechos humanos, pero están en las leyes, pueden ser en leyes federales, estatales, en un reglamento, en un manual, en un acuerdo. Déjenme ponerles aquí, antes de ir al catálogo de puestos. Puede estar en un acuerdo, puede estar también establecido en algún decreto, pero espérenme porque el decreto, vamos a poner aquí en algún decreto, en algún manual, en algún acuerdo, ¿ok? Y entonces, ¿dónde están establecidas ese conjunto de facultades? En cualquier norma aplicable para esa persona servidora pública. ¿En qué se traduce también la competencia? En la capacidad para realizar una actividad específica. ¿Y por qué una actividad específica? ¿Con qué tema está vinculado el tener actividades específicas? ¿Con qué tema vinculo la actividad específica? ¿Con cuál? Responsabilidades. Con los límites al poder. Y si no los tienes limitados, pues entonces ya después viene el de responsabilidades, ¿sale? Entonces, ¿por qué tengo que contar con una actividad específica? Porque es la que me establece los límites al poder, porque si no tengo actividades específicas, tengo poderes ilimitados, ¿ok? Y entonces, hay muchos criterios para determinar la competencia de una persona, ¿ok? ¿Cuáles son esos criterios para determinar la competencia de una persona? Pues esos 5 que les estoy poniendo ahí. Entonces, fíjense, todavía no los voy a ver. ¿Qué pasa si un servidor público no tuviese una competencia determinada? ¿Qué pasa si no tuviese facultades específicas? ¿Qué pasaría? Pues tendría un exceso de poder, ¿no?
tendría un exceso de poder y el exceso de poder, ¿cómo se refleja en la población? De Pues podría muchas ser que maneras. les mencionan sus De muchas derechos. maneras. ¿Cuál se les ocurre? Antonio, tu amiga, la que me contabas, para ella, ¿qué hay ahorita? Una inseguridad jurídica, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas que pueden suceder cuando hay exceso de poder, cuando no limito la actuación de la autoridad, es una inseguridad jurídica. ¿Qué otra podría ser? ¿Qué otra se les ocurre? Si yo tengo poderes ilimitados, ¿qué otra cosa podría suceder? Corrupción. Corrupción, ¿cuál otra? Opacidad en la información. Opacidad, ¿qué otra? Hello. ¿Qué otra? O sea, son muchas cosas. Ineficiencia y ineficacia en el cumplimiento de objetivos. Ineficacia, ineficiencia, ¿qué más? ¿Qué Inseguridad jurídica, como de Inseguridad, certeza. inseguridad jurídica, etc., etc., etc. Entonces, ¿cuáles son los criterios que le sirven a las autoridades administrativas, gubernamentales o a las autoridades no gubernamentales para delimitar su competencia? Pues esos 5 que les estoy poniendo ahí. Territorio. ¿Por qué el territorio delimita la competencia de una autoridad administrativa? ¿Por qué? ¿Puede la jefa de gobierno de la Ciudad de México La federación, ir ¿no? al Estado de México e imponer sus decisiones? Pues no, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que primero tengo que reconocer en la competencia territorial? Pues que los Estados Unidos mexicanos se dividen en ¿cuántos estados? 31. En 31 estados, 32. 32. 32 entidades federativas. Pero dije 30, ¿en cuántos estados? 31 estados y un qué? Y una Y entidad un- federativa. Y una Ciudad de México, que es una entidad federativa. Si yo les pregunto, ¿en cuántas entidades federativas está dividido los Estados Unidos mexicanos? Ahora sí, ¿cuántos? 32. Entonces, si les preguntan por estados, tenemos 31 estados y una Ciudad de México que tiene la característica de ¿qué? De ser, ¿qué? La Ciudad de México, ¿qué es? Ya a estas alturas ustedes lo saben. Entidad federativa. Sí, es una entidad federativa. ¿Y qué características tiene la Ciudad de México diferentes al resto de los estados de la República? Ser la Es sede la de sede de Alberga los los poderes poderes de de la la Unión. Unión. Ser sede de los poderes de la Unión y ser ¿qué? la capital de los Estados Unidos La mexicanos. capital de los Estados Unidos mexicanos. Eso es como el 2 de octubre, señores. Ni se olvida ni se perdona, nada más que sin desmadres, ¿sale? Entonces, ¿para qué me sirve? Pues para saber que hay un límite territorial y que entonces el gobernador de Jalisco no puede meterse con la jefecita de gobierno de la Ciudad de México o viceversa. Y eso o que la señora presidenta de la República no puede meterse en el gobierno de Chiapas. Y entonces esto me da posibilidades de que yo hable entonces, primero, de 32 entidades federativas, delimitadas. ¿Dónde están delimitadas las entidades federativas en cuanto a su territorio y composición? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Y una vez que yo ya sé cuál es el límite territorial de cada una de esas entidades federativas,
existe un fuero. Y este fuero puede ser común, y le voy a poner aquí entre paréntesis local, o este fuero puede ser federal, ¿ok? Entonces, fíjense bien, el criterio para determinar la competencia territorial es que en los Estados Unidos mexicanos se reconocen a 32 entidades federativas o 31 estados y una Ciudad de México, que es sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y eso con qué lo vinculo? Lo vinculo con el fuero, porque ese fuero, que ya después lo vamos a ver, que es como es una protección constitucional que tienen las personas servidoras públicas, se da de una forma en la federación y se da de otra forma en las entidades federativas y en los municipios. Entonces, la competencia territorial, ya después con el sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas, está relacionada con el fuero. Todavía no vamos a ver al fuero, nada más quédense ustedes que es una protección que se les da a las personas servidoras públicas, y esta protección es igual para todas, pero les da una responsabilidad a las federales y otra a las locales. Me voy a la delimitación de la competencia por materia. Por materia, fíjense bien, en el derecho puede ser la materia de derecho público o puede ser la materia de derecho privado, ¿ok? En el derecho. En la administración pública, la materia, ¿cómo estaría delimitada? La materia. En el gobierno. Dime cómo, Osmar. Público. Ok, en el gobierno el derecho que se aplica es el público, ok, sí. Pero por materia, en el gobierno, ¿cómo estaría delimitada la competencia? Administrativo. Por el actuar de cada institución gubernamental. ¿Qué tendría que hacer la Secretaría de Cultura en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Pues nada. ¿Por qué? Porque por materia, cada ente público del gobierno tiene una actuación. En el derecho público, por materia, tiene una función o una atribución el poder ejecutivo, tiene otra función u otra atribución el poder legislativo y tiene otra función u otra atribución el poder judicial. Y les voy a hacer una pregunta, queridísimos alumnos cuasi administradores públicos. ¿Es lo mismo función que atribución? ¿Es lo mismo? ¿Significa lo mismo función que atribución? No. ¿Qué es la función? ¿Qué es la función? Las competencias que tiene esa institución o A ver, ese ahí ente. va. Función y atribución. Les voy a dar ejemplos y ustedes van a tratar de explicar o van a tratar de dar una definición. ¿Ok? Función ejecutiva, legislativa, judicial. Atribución, administrar, defender a las personas, establecer un reglamento, cobrar contribuciones. ¿Qué es la función?
¿Son las actividades esenciales que tiene que realizar el Estado? Entonces, una función es una actividad esencial, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Sale? Es una actividad esencial del Estado. ¿Quién lo hace? Y la atribución, ¿qué sería? ¿Una actividad qué? Sería el cómo lo hace. Material. Entonces, sería una actividad ¿qué? Una actividad Material. material, ¿no? Y entonces ahora sí, Enrique, sería el qué hace o el responder el para qué lo hace, ¿no? Y yo vi con esto cuando he hablado con ustedes de dónde surgen los órganos constitucionales autónomos. Siempre que hablamos de los órganos constitucionales autónomos, tenemos que ver las funciones y tenemos que ver a las atribuciones para saber de dónde salieron esos órganos constitucionales autónomos. ¿Quién estableció las actividades esenciales por primera vez? ¿O quién dividió a las actividades esenciales por primera vez? Montesquieu, ¿no? En funciones legislativas, en funciones ejecutivas y en funciones judiciales. Entonces, por eso el dogma montesquiano tiene que ver con la división de poderes. ¿Y quién establece las atribuciones? Bueno, cada poder tiene una atribución que se explica formal o sustancialmente, ¿no? Si le explico sustancialmente, hay una función. Si le explico materialmente o en la forma, es una atribución. Y entonces aquí también es donde surge para ustedes como administradores públicos, es donde surge esta clasificación de de las actividades formales y materiales que pueden hacer los entes públicos, y por eso el legislativo tiene atribuciones administrativas, y por eso el Poder Judicial tiene funciones legislativas, y por eso el Poder Ejecutivo tiene funciones también legislativas. ¿Se fijan cómo estoy creando? Que ya también la expliqué en la forma y la materia. No sé si lo expliqué exactamente en este grupo, pero ustedes lo tuvieron que haber visto en otras materias. En pocas palabras, el Poder Ejecutivo, su función principal es administrar los recursos en este país para proporcionar bienes y servicios públicos, pero tiene atribuciones administrativas, tiene atribuciones legislativas y tiene atribuciones jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque la atribución ve a lo material, o ve la forma, ve el qué se hace y para qué lo hace. ¿Estamos? Bueno, me regreso aquí. Entonces, fíjense, por materia, en el derecho público, estamos viendo que hay funciones en el derecho público. Una función legislativa, voy a poner aquí entonces, en el derecho público, hay una función legislativa, una función ejecutiva, una función judicial. En el derecho privado, ¿cómo se les ocurre que se clasifique la materia? ¿Qué materias conocen ustedes de derecho privado? La materia civil, La materia civil, la materia mercantil, la mercantil, la penal, ¿no? La laboral, bueno, así la laboral en el derecho privado. Y en el derecho público, ¿cómo le llamamos a la materia laboral? Derecho burocrático. Derecho burocrático, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿se entiende esta delimitación de poder conforme a la materia? Dependiendo, tenemos que ver si estamos en presencia de un derecho público o de un derecho privado. En el derecho público tiene que ver
la materia con la división de poderes para ver sus funciones y atribuciones, por eso salió esto, por esto salió esta lámina, y en el derecho privado pues tiene que ver con la materia que se regula. ¿Y por qué el tiempo también puede delimitar la competencia de las personas servidoras públicas? ¿Por qué? Y ustedes que fueron alumnos en pandemia y que ahora tienen conocimiento de administración pública, ¿podrían darme algún ejemplo en donde limite la actuación de algún órgano o alguna institución por el elemento temporal o por el factor tiempo? Por ejemplo, cuando se eliminó el INAI, en la nueva ley que hicieron de transparencia decían que iba a funcionar hasta que no se creara una nueva ley. Entonces ahí se le daba tiempo extra para funcionar al INAI. Cuando se publicaba la nueva ley de transparencia, ya sería transparencia para el pueblo. Ok, entonces eso es un buen ejemplo que tiene que ver con la temporalidad. Entonces, ¿qué otro ejemplo hay? Fíjense, la entrada en vigor, que es el ejemplo que nos dio Antonio, la entrada en vigor de un ente público o la entrada en vigor de una norma jurídica tiene que ver con el criterio de temporalidad, ¿ok? Entonces, actúa un órgano hasta que no entre en vigor la creación de otro órgano. ¿Qué otro ejemplo hay? Aquí le voy a poner entrada en vigor. ¿Qué otro ejemplo podemos tener diferente a la entrada en vigor? Lo mismo sucede, no sé si han escuchado ahorita en Pues la el noticia. tiempo, como por ejemplo la presidenta dura 6 años y así. Ok, la temporalidad también tiene que ver, entonces, tiene que ver con los plazos en el que se ejerce el poder, ¿no? O sea, López Obrador ya sabemos que sigue actuando, pero él directamente no puede ejercer ese poder porque ya acabó su mandato. ¿Qué otros ejemplos tenemos del tiempo? Puede ser Podría ser, cuando, A ver, es que no vi quién habló primero. Déjenme reducir mi laminita esta para verlos más a ustedes. ¿Podría ser quién? ¿Quién? Antes de, bueno, ya sé que ahí se juntó Antonio, pero había voz de mujer que no alcancé a distinguir. A ver. la retroactividad de la ley. No, porque eso tiene que ver con derecho procesal. No nos metamos en esas cosas. Eso tiene que ver con la aplicación de una norma por el tiempo. Entonces, si es antes, si es después, si yo celebré un acto jurídico antes y se cambia la norma, qué es lo que aplica una norma anterior y otra posterior, eso tiene que ver con la aplicación de la norma. Dejémoslo en la entrada en vigor, ¿sale, Jimena? ¿Qué otra? A ver, por eso les dije, ustedes que fueron hijos de la pandemia, ¿qué se creó? ¿Qué órgano se creó en forma temporal en la pandemia? Y que ya no puede ejercer funciones porque ya no estamos en pandemia. Comisiones. El Consejo General de Salud. Comisiones temporales. Sí, Enrique, vamos a poner aquí comisiones temporales. ¿Quién puede establecer a las comisiones temporales en el gobierno? El titular del Ejecutivo. Del Ejecutivo, artículo 21 de la Ley Orgánica, o 20, ahí no me acuerdo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Consejos temporales que estén en la Constitución. Consejos temporales que estén en la Constitución. El Consejo General de Salud. ¿Quiénes se reunían? Diferentes secretarios de Estado. ¿Para qué? Nos marcaron las directrices de cómo comportarnos, cómo nos atendían y qué podíamos y qué no podíamos hacer durante la pandemia. ¿Se entiende? Entonces hay muchos ejemplos de cómo el tiempo también delimita la competencia
de las personas servidoras públicas. ¿Y qué significa la cuantía? ¿Qué significa la cuantía? La cuantía significa que dependiendo de los montos de actuación, pues pueden actuar las personas. Y la cuantía es un concepto para delimitar la competencia, pero sobre todo para delimitar la competencia en los juzgados, es decir, en el poder judicial. ¿Sale? Por cuantía. En la administración pública, en el gobierno, no hay competencia por cuantía. O sea, aquí el gobierno federal no importa el monto, y aquí tiene que ver por montos, tiene que ver con dinero, tiene que ver con cantidades de dinero. El poder judicial, el poder ejecutivo no tiene una competencia por cuantía como tampoco la tiene el poder legislativo. Pero en el poder judicial, nosotros o la mayoría de ustedes que viven en la Ciudad de México, fíjense que ahora en el poder judicial de la Ciudad de México, que se llaman tribunales locales, tribunales del poder judicial, voy a poner aquí de la CDMX. Fíjense que en los tribunales locales del poder judicial existen, y también en el federal, existen lo que se llaman procesos orales, o lo que ahora se llaman también procesos escritos. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema con Enrique porque le estoy rentando un departamento a Enrique y la renta de ese departamento no excede, es menor a 851,000 pesos, pues entonces yo puedo llevar mi asunto a un tribunal de proceso oral. Pero si la renta que yo tengo con Enrique, ha de ser un edificio, Enrique, si la renta que yo tengo con Enrique es de más de 850, es un ejemplo, hombre, de 851,000 pesos, entonces lo tengo, bueno, es tu edificio y me lo rentas a mí, es un proceso escrito. Y entonces este criterio de competencia pues aplica más bien para el poder judicial. No aplica para los otros poderes, ni tampoco aplica hasta ahorita para los órganos constitucionales autónomos. ¿Saben? ¿Saben? Por cierto, yo muchas veces les he explicado que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un OCA. Y la misma regla... no es un OCA, perdón. Yo muchas veces les he explicado que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es un OCA, es un órgano jurisdiccional que no pertenece al Poder Judicial, que no es un OCA, pero que tiene autonomía. Y en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México hay que estar muy al pendiente, porque el Estado de México desde el sexenio pasado, de la administración pública pasada, que fue con ¿cómo se llamaba el gobernador pasado? ¿Alfredo del Mazo? Del Mazo, no era del Mazo, ¿no? No, sí era Mazo. ¿Sí? Bueno, Sí. Cuando pasó a la hora, ¿cómo se llama la señora gobernadora ahora? ¿Delfina Gómez? Que le pasó el poder a Delfina. Bueno, desde el sexenio pasado con Del Mazo tenía la intención de otorgarle autonomía constitucional a el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Todavía no le da banderazo Delfina Gómez, pero si le da el banderazo, sería el primer Tribunal de Justicia Administrativa local que se convertiría en un órgano constitucional autónomo, ¿ok? Y a lo mejor por cuantía
el Tribunal Federal el Tribunal, perdón, de Justicia Administrativa del Estado de México, tendría, no, porque en materia, olvídenlo, no dije nada, porque no hay cuantías en los conflictos entre particulares con las autoridades, ni locales ni administrativas, olvídenlo. Nada más estén al pendiente, entonces sale. Entonces, la cuantía, repito, solamente aplica como un criterio para delimitar el poder que se tiene en el Poder Judicial. No aplica ni para órganos constitucionales autónomos hasta ahorita, ni para los otros poderes constituidos, ¿ok? Y el grado. Miren, el grado se refiere a la jerarquía, ¿sale? Entonces, el grado, ¿cómo delimita la competencia en el gobierno federal o en la administración pública entendida como sector público en sentido restringido? ¿Cómo se delimitaría el grado? Hay un indicador, ¿no? Creo que, bueno, yo lo he visto en el tabulador de sueldos y salarios, pero debe de haber un A ver, no estoy hablando de cuantía, Osmar, estoy hablando de grado. Y si te estoy diciendo que el grado tiene que ver... Sí, es que justamente, o sea, ahí lo marca, porque dependiendo de la jerarquía va a remunerar. Está la remuneración, pero aquí lo que importa entonces es la jerarquía. Y la jerarquía que me establece, independientemente que me establece un mayor o un menor sueldo, en eso sí lo entiendo y lo comparto contigo. Pero la jerarquía que me da, ¿dónde están reguladas las jerarquías? La ley orgánica de la administración pública. En la ley orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Quién está en la cabeza de un ente público de la Administración Pública Federal? Si es centralizada. Secretario de Estado, secretaria de Estado. Un secretario de Estado, ¿no? Entonces, por grado, es decir, por jerarquía, en el gobierno federal, pues tengo que ver su estructura. Casi le atinas, Osmar. Entonces, en el poder ejecutivo, tengo que ver las estructuras. Y lo mismo en los otros poderes, nada más que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, no hay una relación de supra-subordinación entre los diputados. Todos son iguales. Y si yo quisiera encontrar una jerarquía en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo, donde, así forzándolo mucho, la podría ver. En las facultades o competencias que tienen las comisiones y comités, ¿ok? Que las comisiones y comités son órganos colegiados integrados por los mismos diputados, pero una comisión le tiene que rendir cuentas al Pleno de la Cámara. Un comité le tiene que rendir cuentas o a una comisión o al Pleno de la Cámara, ¿ok? Y en el Poder Judicial es también muy fácil ver los límites de competencia, porque cuando en principio en el Poder Judicial no hay una relación de supra-subordinación entre los órganos judiciales, sí se da en la forma. Y entonces hay en el Poder Judicial de la... Y entonces en el Poder Judicial hay órganos de primera y de segunda instancia, ¿ok? Primera instancia, jueces ordinarios. Segunda instancia, tribunales de circuito, ¿ok? Que en principio no se supone que no son subordinados unos del otro, pero para conocer de un juicio, el juez de segunda instancia puede revocar la sentencia de un juez de primera instancia. ¿Queda clara esta parte de los criterios que determinan la competencia de los órganos? ¿Hay alguna duda aquí? ¿No? Bueno, entonces me voy a esta parte. ¿Cómo se clasifica la competencia? Y la competencia tiene dos clasificaciones. Una clasificación objetiva, que está vinculada con el órgano, por eso les puse ahí un dibujito de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del edificio, que es el órgano, y una clasificación de competencia subjetiva, es decir, ese órgano, que en este caso
les puse el ejemplo, es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no puede desarrollar actividades si no cuenta con una changa, en este caso, que es la secretaria Raquel Buenrostro. Entonces, para que la competencia se pueda desarrollar, tiene que haber un órgano y tiene que haber una persona servidora pública. Al órgano le llamo competencia objetiva. Todo lo que ustedes ven en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son competencias que le corresponden a las secretarías de Estado. Chéquense cualquier artículo, el 37, que es el que habla de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bla, 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 bla. Es decir, esa es una responsabilidad ¿de qué tipo? Objetiva. Concretar, activar las competencias del órgano le corresponden a una persona. Y esa persona es una persona servidora pública, tiene una responsabilidad subjetiva, ¿ok? Pero para que se pueda dar la competencia en forma íntegra, hay un nombramiento de intermedio. Entonces, Raquel Buenrostro, antes de que la nombraran secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, pues era una gordita simpática, dichanachera, no sé, cualquier descripción de ella como persona, pero no como persona servidora pública. ¿Cómo se vincula con una competencia? Pues a través del nombramiento. Y en cada ente público el nombramiento se da de diferente forma. En el gobierno, pues los nombra el jefe, el titular del gobierno federal, si es administración pública centralizada. Y si es administración pública descentralizada, pues tendríamos que ver la naturaleza de cada ente público para ver cómo se va a nombrar, ¿ok? Entonces, repito nada más, no se desarrolla en forma completa la competencia si no hay un nombramiento. ¿Y en qué se convierte ese nombramiento? En un vínculo entre el objeto y la persona. Y entonces, ¿puede haber órganos sin sujetos? Sí, los hemos tenido. ¿Como cuáles? Como la comisión, perdón, que la desaparecieron y nunca fue OCA. Y que las facultades se las dieron al INAI. Oh, híjole, ahora ando media mal de mi cabecita. ¿Coneval? El Coneval. El Coneval era un órgano, era un OCA que nunca surgió a la vida como un OCA. ¿Por qué? Así como el ejemplo que dio Luis Antonio, porque mientras no se creara la normatividad correspondiente, iba a seguir fungiendo como un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal. ¿Qué es lo que hice? Le quité la autonomía constitucional y sigue siendo un desconcentrado de la Administración Pública Federal. Y tenemos ejemplos de sujetos sin órgano, sí tenemos uno actualmente. ¿Cuál es? La Agencia Nacional de Aduanas. ¿Por qué? Porque en el caso de la Agencia Nacional de Aduanas, que se nombró al hermano del chofer de Andrés Manuel López Obrador, se dice que se crea la Agencia Nacional de Aduanas y estará a cargo del, no sé cómo se llama el changuito, pero estará a cargo fulanito de tal, y va a ejercer sus funciones hasta ahorita conforme se las establezca el jefe del sistema de administración tributaria. Pero cuando se le cree ya su propia ley orgánica, entonces va a ejercer sus funciones siendo un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras tanto, sigue siendo un órgano que depende
del sistema de administración tributaria. ¿Me di a entender en esto? Ok. Entonces, con esto empiezo con ustedes. Déjenme ponerle aquí, porque si no se me van las cabras, la siguiente clase. ¿Cuáles son las características de la competencia? ¿Ok? Y me interesa sobre todo esta laminita, porque ya después de que yo vea las características de esta competencia, pues entonces vamos a ver qué es lo que surge con nuestro nombramiento. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Dudas? profesor. ¿No? No, Bueno, profesor. espero que les vaya bien en su examen y nos vemos el próximo viernes, ¿ok? Ya no pongan presente, ya tengo su presente en el anterior chat cuando hicieron el examen. Que descansen, bye. Profesora, Mándeme. bueno, yo tengo una pregunta. Más que una pregunta, es una propuesta. No sé si Sí. así como en Finanzas 1 que nos dio la oportunidad de tener un punto extra por ir a un museo, aquí no podría haber una oportunidad así. Pues no, porque en sistemas de auditoría gubernamental, primero, no es tan complicada ni tan técnica como como finanzas públicas. Y en segundo, pues museos relacionados con sistemas de auditoría gubernamental, no, pero pues déjame valorarlo, chance puedan ir a, no sé, si a la Auditoría Superior de la Federación. No, es que no tienen nada en la Auditoría Superior de la Federación. Déjame pensarlo. Sí, bueno, muchas gracias. Sale. Y es que también la otra propuesta era que si nos permitía 5 minutos más en los exámenes para verificar las respuestas bien. Es que con 5 minutos más es un copiadero, Martín, impresionante. O 3 minutos, no sé, así un Bueno, poquito, no mucho. lo vemos. Siempre les doy más, ¿eh, Osmar? La vez pasada cerré el examen como 5 minutos después de que se les había acabado el tiempo. Pero es que me da toda la presión y la entregué como a los 10 minutos. Yo creo que no pasaron ni los 20, o no sé cuántos fueron. Lo considero también, con mucho gusto. Vale, Sale. gracias. Nos vemos. Nos vemos, profesora. Buen día. Hasta luego, profesora. Nos vemos, Chao. gracias. Hasta luego.